שם בראשית עולם עמדה חווה אוהבת מול אדם, עזר כנגדו צלע מצלו. ברוך אתה יהוה, אלוהינו מלך העולם, אשר קידשנו במצוותיו, וציוונו על דברי תורה. ברוך אתה יהוה, אלוהינו מלך העולם, אשר בחר בנו מכל המין, ונתן לנו את תורתו. ברוך אתה יהוה, נותן התורה. בשם ישוע המשיח. Bendito eres tú, Yahweh, nuestro Elohim, Rey del universo, quien nos has santificado con tus mandamientos y nos has ordenado ocuparnos con las palabras de tu Torah. Bendito eres tú, Yahweh, nuestro Elohim, Rey del universo, que nos has elegido de entre todos los pueblos y nos has dado tu Torah. Bendito eres tú, Yahweh, dador de la Torah. En el nombre bendito de Yeshua HaMashiach. Amén y amén. Shalom, mis amados, Baruch atah Yahweh, Baruch atah Yeshua HaMashiach. Bienvenidos una vez más al estudio semanal de la Torah, y en esta ocasión veremos el tema Yosef, primera parte. Bien, comprender este estudio es extremadamente importante porque es una visión profética de la obra redentora de nuestro Mashiach Yeshua. Pero para entender su contenido profético debemos recordar dos puntos. Número 1, que la palabra de nuestro Abba Yahweh es circular y no lineal. Bien, ahora recordemos el siguiente verso para que podamos comprender esto. Vamos al libro de Eclesiastés capítulo 1 verso 9, que dice: lo que ha sido es lo que será, lo que ha sido hecho es lo que será hecho, y no hay nada nuevo debajo del sol. Por consiguiente, cada evento del pasado es una advertencia o una profecía acerca de eventos futuros. Y punto número 2, que la voluntad de nuestro Abba Yahweh es la única que se cumple debajo del cielo. Bien, hasta las más malintencionadas acciones de muchos personajes de la Escritura encierran un mensaje profético, y Abba Yahweh está tratando de enseñarnos a través de ellas. Es por esto que la palabra de nuestro Abba Yahweh es verdad, y que la Escritura no esconde acciones reprochables que muchas veces no entendemos. Un ejemplo muy claro es la vida de Yosef. Sus hermanos, al venderlo, no sabían que estaban estableciendo el cumplimiento de dos profecías. La primera, dada por nuestro Abba Yahweh a Abraham en el libro de Bereshit o Génesis capítulo 15 versos del 13 al 16, cuando le anunció que su descendencia sería esclava en Egipto por 400 años, y además un patrón profético que traería el mensaje de Yeshua a los descendientes. Y segunda, que así como Yosef fue vendido, nuestro Mashiach también fue vendido. Vamos a ver los siguientes versos que están en el libro de Amós capítulo 2 verso 6 y en Zacarías 11:12, que dice lo siguiente: aquí está lo que Yahweh dice: por 3 pecados de Israel y por 4 no los revocaré, porque ellos vendieron al justo por plata y al pobre por sandalias. Y en Zacarías 11:12 dice: les diré a ellos, si está bien a sus ojos, denme mi precio o rehúsenlo. Así que pesaron mi precio 30 piezas de plata. Esto es 12 onzas. Bien, este estudio entonces nos lleva a ver en la historia de Yosef y su vida una enseñanza mesiánica, una descripción de la obra de Mashiach prometido a Israel. Y es interesante conocer que desde tiempos antiguos los rabinos judíos hablaron de la figura de Mashiach con el nombre de Mashiach ben Yosef, el Mashiach sufriente, cuya vida era un paralelo exacto con la vida de Yosef. Pero estos rabinos no pudieron ver la conexión entre Yosef y la vida de Yeshua, pero llama la atención que aunque ellos le dieron el nombre de Yosef, también el padre terrenal de Yeshua tenía el mismo nombre, Yosef. ¿Coincidencia? No, no existe ninguna coincidencia en la palabra de nuestro Creador.
El paralelo entre Yosef y Yeshua es sorprendente y lo veremos en este estudio. Bien, vamos a comenzar en el capítulo 37, verso 2 del libro de Bereshit, que dice: Esta es pues la descendencia de Jacob. A los 17 años de edad, Yosef atendía los rebaños con sus hermanos como ayudante de los hijos de Bila y Silpa, esposas de su padre, y Yosef trajo malos informes de ellos a su padre. Esta es la historia de Yosef. En el capítulo 38 encontramos el relato de la vida de Yehudá. Estos dos hermanos, Yosef y Yehudá, son los dos hijos más importantes de Israel. Alrededor de estos dos hijos de Jacob giran toda la historia de salvación de nuestro Abba Yahweh. Yosef llegó a ser el padre de Efraín, que es el ancestro de la tribu principal de la casa de Israel, constituida por las 10 tribus del norte, que eventualmente se separarían de las 2 tribus en el sur. Y Yehudá es el ancestro del pueblo judío y de nuestro Mashiach. La primogenitura pasó a los hijos de Yosef, tal como está escrito en Primera de Crónicas, capítulo 5, versos 1 y 2, que dicen lo siguiente: Los hijos de Reubén, primogénito de Israel, él era el primogénito, pero cuando profanó el hecho de su padre, su derecho de primogenitura se le dio a los hijos de Yosef, hijos de Israel, de modo que no fue registrado como primogénito en la genealogía. Y aunque Yehudá llegó a ser más fuerte que sus hermanos, y de él procede un príncipe, el derecho de primogenitura fue de Yosef. Bien, ahora, la primogenitura la tiene la casa de Israel, pero la monarquía la tiene la casa de Yehudá, ya que de esta provienen todos los reyes de Israel. Esta es la razón por la que aparecen entrelazados los relatos de Yosef y Yehudá en esta sección de las Escrituras. El Creador está cumpliendo su propósito en el mundo a través de Jacob. El pueblo de Israel y el Mashiach son el medio de nuestro Abba Yahweh para bendecir al resto de la humanidad. Todos estos relatos son narraciones preparatorias para la introducción de Mashiach en Israel y el mundo. Si se desconecta a Yeshua de los relatos de la Torá, entonces se crea un pseudo-mesías, un ser híbrido sin realidad histórica. El Mashiach está íntimamente conectado con la historia de Israel. Por esto podemos encontrar en los relatos acerca de Yosef y de Yehudá sombras proféticas que señalan hacia Yeshua, nuestro Mashiach. Estos textos dan paso a la proclamación de Yeshua como el Mashiach ben Yosef y el Mashiach ben David. Bien, el nombre Yosef significa el que añade, y es una referencia al Mashiach que vino para morir, para quitar el pecado de Israel y el mundo y sus consecuencias, y resucitar para añadir a los gentiles dentro del pueblo escogido. Así como Yosef era un pastor, también lo era nuestro Mashiach Yeshua, pero en otro nivel, según lo dice el libro de Juan capítulo 10 verso 11, donde está escrito lo siguiente. Vamos a leer Juan 10:11, que dice: Yo soy el buen pastor pone su vida por las ovejas. Bien, pasando a nuestro capítulo 37 de Bereshit, verso 3, dice lo siguiente: Sucede que Israel amaba a Yosef más que a todos sus hijos, porque este era el hijo de su vejez y le había hecho una túnica ornamental. Bien, hay varias razones por las que Israel amaba a Yosef. Era el hijo de su vejez, era el hijo de su esposa preferida, tenía mucho en común con él mismo, y Jacob y Yosef se parecían en muchos aspectos. Ambos tuvieron una madre estéril y nacieron por una intervención divina. Ambos fueron odiados por sus hermanos. Ambos experimentaron cómo sus hermanos querían matarlos. Ambos se hicieron ricos. Ambos se casaron fuera de la tierra.
Ambos fueron acompañados por ángeles. Los suegros de ambos fueron bendecidos por causa de ellos. Ambos viajaron a Egipto. Ambos pidieron que sus huesos fueran trasladados a la tierra prometida y ambos murieron en Egipto. Bien, pasando a nuestro verso 4, dice lo siguiente: y cuando sus hermanos notaron que su padre lo amaba más que los demás hermanos, lo odiaron tanto que no podían dirigirle una palabra amistosa. Jacob amaba a Joseph más que a todos los demás hijos. Él amaba a todos, pero amaba más a Joseph más que a los demás por la relación más íntima que tenía con él, entre otras cosas por causa del amor recíproco que recibió de él y también por la revelación profética que tenía sobre su futuro. Los hijos de Lea y los hijos de las siervas rechazaban a su hermanastro Joseph porque había sido puesto por su padre como el heredero de la primogenitura. Es obvio que el padre había marcado a Joseph como el heredero de la primogenitura, como vimos en el texto de Primera de Crónicas, capítulo 5, versos 1 y 2. Según el libro de Deuteronomio, capítulo 21, versos del 15 al 17, Jacob no tenía el derecho de quitar a Reuben la primogenitura y dársela a Joseph. Sin embargo, por causa del pecado de Reuben, perdió su primogenitura. Esto lo vemos en el libro de Génesis, capítulo 49, versos 3 y 4. Y fue dado a Joseph, no por preferencia personal, sino por revelación profética. Hay varios ejemplos en las Escrituras donde vemos que el orden natural de herencia es cambiado por el orden profético. Esto también lo podemos ver en el libro de Bereshit o Génesis, capítulo 48, versos del 17 al 20. Por un lado, se habla de Mashiach ben Yosef, que es el Mesías sufriente como hijo de Yosef, y no necesariamente en el sentido literal como descendiente, sino en el sentido alegórico como seguidor o imitador. Por el otro lado, se habla de Mashiach ben David, el Mashiach triunfante, descendiente directo de la casa de David. En Yeshua se cumplen estos dos papeles. En su primera aparición vino como Mashiach ben Yosef y en su segunda venida aparecerá como Mashiach ben David, como rey, porque de la casa de Yahudá viene la monarquía o el reinado. Bien, nuestro verso 7 dice lo siguiente: nosotros estábamos atando manojos en el campo, cuando de pronto mi manojo se levantó y quedó derecho. Entonces los manojos de ustedes se reunieron alrededor del mío y se postraron. Bien, aquí vemos que las gavillas hablan de una cosecha que tiene mucho que ver con la vida de Joseph y de nuestro Mashiach. La cosecha es un producto de la nueva vida que viene de la muerte de los granos. Cuando dice mi gavilla se levantó, alude al levantamiento de Joseph y a la resurrección de Yeshua de entre los muertos. Y cuando dice también sus gavillas se ponían alrededor y se inclinaron, muestra que después del levantamiento de Joseph y la resurrección de Yeshua habría un reinado. También muestra que todas las tribus de Israel tendrán que reunirse alrededor de nuestro Mashiach Yeshua para obedecerle con reverencia. Bien, nuestro verso 8 dice así: sus hermanos respondieron: ¿quieres decir que vas a reinar sobre nosotros? ¿Que vas a tener dominio sobre nosotros? Y lo odiaron aún más por lo que decía sobre sus sueños. Nuestro Mashiach Yeshua también fue odiado por sus palabras. Esto lo podemos ver en el libro de Juan, capítulo 15, versos del 22 al 25, que dice: si yo hubiera venido ni les hubiera hablado, no tendrían pecado, pero ahora no tienen excusa por su pecado. El que me aborrece también aborrece a mi Padre. Si yo no hubiera hecho entre ellos obras como ningún otro las ha hecho, no tendrían pecado, pero ahora las han visto y aún así nos han aborrecido tanto a mí como a mi Padre. Bien, entonces pasando a nuestro verso 9 dice lo siguiente: tuvo otro sueño y se lo contó a sus hermanos diciendo:
Miren, he tenido otro sueño y esta vez el sol, la luna y 11 estrellas se postraban delante de mí. El sol hace referencia a Jacob, la luna hace referencia a la madre y las estrellas se refieren a los hijos de Israel. Este sueño no se ha cumplido en Yosef. En primer lugar, no vivía su madre Rachel. Bilha se había ocupado de él y de su hermano Benjamín desde la muerte de Rachel. El padre dice que es imposible que él y su madre se inclinen ante él. Esto tiene dos sentidos. Por un lado, Rachel ya estaba muerta y no podía inclinarse ante Yosef. Y por otro lado, era absurdo que un padre se inclinara ante su hijo, lo cual no pasó en Egipto. Así que este sueño es una muestra de que Yosef es una figura profética del futuro Mashiach. Bien, este mensaje muestra que todos aquellos hijos de Israel que son estrellas se inclinarán ante Mashiach, incluso los mismos patriarcas Abraham, Isaac y Jacob. La Torah muestra aquí que el Mashiach es mayor que los padres. Este sueño profético es también una evidencia acerca de la resurrección de los muertos. Si Jacob y Bilha, y mucho menos Rachel, no se inclinaron ante Yosef en Egipto, tiene que haber una resurrección de entre los muertos para que esta profecía tenga su cumplimiento. Entonces Rachel, la madre de Yosef, se inclinará ante Mashiach ben Yosef, que es Yeshua, hijo de Yosef. La resurrección está relacionada con el sol, la luna y las estrellas, según lo que leemos en el libro de Corintios capítulo 15 versos 41 y 42, que dice lo siguiente: una es la gloria del sol, otra es la gloria de la luna y otra la gloria de las estrellas, porque una estrella es diferente de otra en gloria. Así también es la resurrección de los muertos. Se siembra algo corruptible, resucita algo incorruptible. Y en el libro de Revelación o Apocalipsis capítulo 12 versos 1, 2 y 5 y 6 dice así: apareció en el cielo una gran señal, una mujer vestida del sol y con la luna debajo de sus pies y sobre su cabeza una corona de 12 estrellas. Y estando encinta gritaba con dolores de parto y sufría angustia por dar a luz. Ella dio a luz un hijo varón que ha de guiar todas las naciones con cetro de hierro, y su hijo fue arrebatado ante Elohim y su trono. Y la mujer huyó al desierto, donde tenía un lugar que Elohim había preparado para que la alimentaran ahí durante 1260 días. Bien, esta mujer simboliza al pueblo de Israel que dio a luz a Yeshua y que fue arrebatado hasta el trono de Yahweh. Pasando a nuestros versos 11 y 13 del capítulo 37 de Bereshit, dice lo siguiente: así que sus hermanos se enojaron con él y su padre se quedó pensando en el asunto. Israel le dijo a Yosef: tus hermanos están pastoreando en Shechem. Ven, te voy a mandar a donde ellos. Él respondió: estoy listo. Yosef fue enviado por su padre a los hijos de Israel. Él estaba dispuesto a obedecer a su padre, aunque implicara el rechazo y el sufrimiento causado por ellos. Lo mismo pasó con nuestro Mashiach Yeshua. Los Perushim y maestros de la Torah también lo rechazaron. Vamos ahora a nuestro verso 14 que dice: y él le dijo: ve a ver cómo están tus hermanos y cómo les va a los rebaños, y vuelve a informarme. Así que lo envió desde el valle de Hebrón cuando llegó a Shechem. Bien, la palabra hebrea que ha sido traducida como están es Shalom, que significa varias cosas tales como paz, bienestar, prosperidad, salud, etc. Mashiach siempre busca el Shalom de Israel, su paz, su bienestar, su prosperidad y su salud. Nuestro Mashiach es el mensajero de Shalom para Israel y para los que están cerca, tal como está escrito en el libro de Efesios capítulo 2, verso 17, que dice:
y vino y anunció la buena noticia. Paz para ustedes que estaban lejos y paz para los que estaban cerca. Bien, ya sabemos entonces que la palabra Shechem significa hombro o espalda y alude a la viga puesta sobre los hombros de nuestro Mashiach Yeshua. Bien, nuestro verso 16 dice: Él contestó: estoy buscando a mis hermanos. ¿Puede usted decirme dónde están pastoreando? Yeshua también vino para buscar y salvar a los que se habían perdido, las ovejas perdidas de la casa de Israel, como dice Mateo capítulo 15, verso 24. Dice así: Él dijo: yo he sido enviado solo a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Bien, nuestro verso 17 dice: el hombre dijo: ellos se han ido de aquí porque les oí decir, vamos a ir a Dotán. Joseph fue tras sus hermanos y los encontró en Dotán. Bien, entonces, después de haber estado en Shechem, que representa la muerte y resurrección de nuestro Mashiach, se fue en búsqueda de los hijos de Israel hasta encontrarlos. Nosotros somos el resultado de esa búsqueda. Y los encontró. Todos los hijos de Israel serán encontrados por nuestro Mashiach Yeshua en los últimos días. Bien, nuestro verso 18 dice: ellos lo vieron a la distancia y antes de que él llegara donde ellos estaban, ya habían maquinado matarle. Esto mismo también lo hicieron con nuestro Mashiach Yeshua y lo vemos en el libro de Mateo capítulo 26, verso 4, que dice: ellos hicieron planes para arrestar a Yeshua subrepticiamente y matarle. Bien, nuestro verso 23 dice: sucedió pues que cuando Joseph llegó a donde sus hermanos, ellos le arrebataron la túnica de muchos colores que tenía puesta. Bien, la túnica representa realeza y autoridad. No le reconocieron como el jefe que el padre había puesto sobre ellos. Bien, los hermanos de Yeshua tampoco reconocieron su autoridad que tenía del padre, tal como lo dice en el libro de los Salmos, capítulo 22, verso 18. Dice así: dividieron entre sí mis vestiduras, por mi túnica echaron suertes. Bien, nuestro verso 24 dice: lo agarraron y lo echaron en el pozo. Bien, el pozo simboliza la muerte, el abismo. 2 veces aparece la palabra pozo en la historia de Joseph, aquí y en el capítulo 41, verso 14, donde se tradujo como cárcel o calabozo. La Torah muestra 2 pozos en el relato de Joseph. El primero fue en la tierra de Israel y el segundo fue en la tierra de Egipto. Esto nos enseña que la muerte de Mashiach ben Yosef fue para los hijos de Israel y también para el mundo entero representado en Egipto. Nuestro verso 25 dice: entonces ellos se sentaron a comer, pero mientras alzaron la mirada, vieron delante de ellos una caravana de ismaelitas viniendo de Galiad, sus camellos cargados con resina aromática, bálsamo y opio en camino a Mitraim. Entonces, justamente después de haber tirado a Joseph al pozo, se sientan a comer pan. Aquellos perushim y maestros de la Torah que habían entregado a nuestro Mashiach Yeshua para morir, también luego comieron el Pesaj por la noche, tal como lo vemos en el libro de Juan capítulo 18, verso 28, que dice: llevaron a Yeshua de casa de Caifá al puesto de mando del gobernador. Ya en este momento era temprano en la mañana. Ellos no entraron en este edificio porque no querían profanarse ritualmente y que les fuera impedido comer el ceder de Pesaj. Bien, nuestro capítulo 37, versos 26 y 27 de Bereshit dice así: Yahudá dijo a sus hermanos: ¿de qué nos aprovecha si matamos a nuestro hermano y cubrimos su sangre? Vengan, vendámosle a los ismaelitas en vez de matarlo con nuestras propias manos. Después de todo, él es nuestro hermano, nuestra propia carne. Sus hermanos prestaron atención
a él. Bien, entonces, Yahudá fue el protagonista en la venta de Yosef. Lo mismo pasó con el discípulo de Yeshua, llamado con el mismo nombre de Yahudá, mejor conocido por Judas. Bien, nuestro verso 28 dice: entonces, cuando pasaban los mercaderes madianitas, ellos sacaron a Yosef de la cisterna y lo vendieron por 1/2 libra de shekels de plata a los ismaelitas, quienes llevaron a Yosef a Mitzraim o Egipto. Bien, cuando dice sacaron a Yosef, habla de la resurrección. Y cuando dice vendieron, probablemente Yosef fue vendido por lo menos 3 veces antes de llegar a Egipto. Los madianitas, los ismaelitas y luego los medanitas. Estos representan a los gentiles que entraron en el plan de salvación del Creador en relación con la resurrección de Yeshua. Y así como los gentiles estaban haciendo comercio con Yosef, también el día de hoy en todo el mundo se están haciendo muchos comercios con el que llaman Jesucristo. Bien, Yeshua fue vendido primero por Yahudá o Judas y luego por el Sanedrín a los gentiles. Así como los gentiles egipcios recibieron a Yosef, asimismo los gentiles del mundo recibieron el mensaje de Mashiach resucitado. Luego, cuando dice a Egipto, esto nos muestra que Mashiach Yeshua fue llevado al mundo gentil para llegar a ser rey sobre muchos de ellos. Bien, nuestro verso 31 dice: ellos cogieron la túnica de Yosef, mataron un carnero y empaparon la túnica con la sangre. Bien, como Jacob había engañado a su padre con las pieles de un macho cabrío, ahora él es engañado por sus hijos con lo mismo. Los hermanos de Yosef mintieron a su padre diciendo que su hijo había sido muerto. De la misma manera, los perushim y los maestros de la Torá también mintieron diciendo que Yeshua había muerto y que no había resucitado. Cuando dice empaparon la túnica en sangre, esto habla de 2 cosas. Primera, que Mashiach tenía que morir por causa del rechazo de sus hermanos, y segunda, que la muerte de nuestro Mashiach es la condición para su reinado, representado en la túnica. Bien, entonces hay una conexión entre la sangre y el manto. La sangre habla del ministerio sacerdotal y el manto habla de la realeza. Y nuestro Mashiach Yeshua tiene ambos ministerios. Bien, pasando a nuestro capítulo 38, versos 1 y 2, dice lo siguiente: fue en este tiempo que Yahudá salió de entre sus hermanos y se asentó cerca de un hombre llamado Gira, que era un adulami. Ahí Yahudá vio una de las hijas de un cierto Kenani, cuyo nombre era Shua, y él la tomó y durmió con ella. Yahudá había sido entonces elegido para ser el padre de los reyes dentro de Israel, incluyendo a nuestro Melech Yeshua. Por lo tanto, era muy importante que tuviera una situación familiar aprobada por nuestro Creador. Vamos a ver lo que dicen los versos del 7 al 10. Dice así: pero el primogénito de Yahudá, era maldito a los ojos de Yahweh, así que Yahweh lo mató. Yahudá dijo a Onán: ve a dormir con la esposa de tu hermano, hazle a ella el deber del hermano del esposo y preserva la línea de cera de tu hermano. Sin embargo, Onán sabía que la cera no contaría como de él, así que cuando él tenía relaciones con la esposa de su hermano, él vertía el semen en la tierra para así no dar cera a su hermano. Lo que él hacía era maldito ante los ojos de Yahweh, así que él lo mató también. Bien, entonces tenemos que entender este hecho en relación con nuestro Mashiach. Estos 2 hijos no calificaban para ser ancestros para nuestro Mashiach Yeshua, y por lo tanto tenían que ser eliminados del programa de salvación para el mundo. Así como Yahudá había hecho sufrir a su padre por la pérdida de su hijo al proponer su venta,
ahora tenía que sufrir las consecuencias de la pérdida de sus 2 hijos para sentir el dolor que había causado a su padre. Bien, en nuestro capítulo 38, verso 17 dice, él dijo, yo te enviaré un cabrito del rebaño de carneros. Ella dijo, ¿me darás algo como garantía que lo enviarás? Bien, aquí vemos cómo ahora Yehudá es engañado por medio de un cabrito de la misma manera como él había engañado a su padre con la sangre de un macho cabrío. Nuestro verso 18 dice, él respondió, ¿qué te daré como garantía? Ella dijo, tu sello con su cordón y el cetro que llevas en la mano. Así que él se los dio a ella, entonces fue y durmió con ella y ella concibió de él. Tamar actuó con el fin de levantar una descendencia para que nuestro Mashiach pudiera nacer. Sus motivos eran puros, pero su forma de actuar no era correcta. Sin embargo, Yahweh utilizó la situación para llevar a cabo sus planes como siempre. Bien, nuestro verso 25 dice, cuando ella fue sacada, envió este mensaje a su suegro. Estoy preñada por el hombre a quien pertenecen estas cosas. Determina, te imploro, de quién son el sello, el cordón y el cetro. Entonces ella no anunció el nombre de su suegro, no le acusó directamente para no avergonzarle. Bien, nuestro verso 16 dice, Yehudá los reconoció y dijo, razón tiene, de mí son, siendo que no le di a mi hijo Shelah, y no intimó más con ella. Bien, entonces hay que entender el texto hebreo cuando dice razón tiene, de mí son. La última frase significa de mí está embarazada. Bien, pasando a nuestro verso 29 dice, pero entonces él retrajo la mano y salió su hermano y ella dijo, ¿qué brecha te has hecho? Por eso lo llamaron Peretz, que significa brecha. Bien, en el libro de Ruth, capítulo 4, versos del 18 al 22, dice lo siguiente, este es el linaje de Peretz. Peretz engendró a Jetron. Jetron engendró a Ram, Ram engendró a Aminadab, Aminadab engendró a Naxón, Naxón engendró a Salma, Salmón engendró a Boaz, Boaz engendró a Obed, Obed engendró a Ishai, Ishai engendró a David. Entonces, el nacimiento de Peretz habla de nuestro Mashiach que iba a nacer para abrir una brecha. En primer lugar, vendría para hacer una brecha y destruir la muerte y el pecado. En Isaías 25:8 dice lo siguiente, destruirá a la muerte para siempre. Yahweh Elohim enjugará toda lágrima de todos los rostros y le pondrá fin al bochorno de su pueblo sobre toda la tierra, porque es Yahweh quien ha hablado. Bien, pasando a nuestro capítulo 39, verso 2, dice lo siguiente, Yahweh estaba con Yosef, y él se enriqueció mientras estuvo en la casa de su amo el egipcio. De la misma manera se dice de Yeshua en el capítulo 10, verso 38 del libro de los Hechos, que dice lo siguiente, como Yahweh ungió a Yeshua de Netzaret con el Ruach HaKodesh y con su poder, como Yeshua se la pasó haciendo el bien y sanando a todos los oprimidos por Hasatán, porque Yahweh estaba con él. Bien, verso 4 del capítulo 39 de Bereshit dice así, Yosef le complacía mientras le servía, y su amo lo nombró administrador de su casa. Él confió todas sus posesiones a Yosef. De la misma manera, toda la casa de Yahweh fue entregada al cuidado de Mashiach Yeshua, tal como lo dice el libro de Hebreos capítulo 3, versos 5 y 6, que dice, también Moshe fue completamente fiel en toda la casa de Yahweh como un siervo dando testimonio de lo que Yahweh habría de divulgar después.
pero el Mashiach como hijo fue completamente fiel sobre la casa de Yahweh y nosotros somos esa casa de él. Siempre que nos sujetemos firmemente al valor y confianza inspirados por lo que aguardamos esperanzados. Bien, verso 9 dice: en esta casa yo soy igual que él. Él no ha reservado nada de mí excepto a ti, porque tú eres su esposa. ¿Cómo entonces pudiera yo hacer cosa tan perversa y pecar contra Elohim? Bien, este verso nos dice que Yosef resistió las tentaciones porque vivía delante de Yahweh. Yosef constituye un contraste contra Yahudá, según el capítulo 38, que no podía resistir las tentaciones. De la misma manera, nuestro Mashiach fue tentado en todo, pero sin pecado, tal como lo dice el libro de los Hebreos, capítulo 4, verso 15. Dice así: porque no tenemos un Cohen Gadol que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, ya que él fue tentado en todo, como nosotros lo somos ahora, con la única diferencia que él no pecó. Bien, nuestros versos 17 y 20 del capítulo 39 dice: entonces ella le dijo a él: este esclavo hebreo que nos trajiste vino para hacer burla de mí y me dijo: yo me acostaré contigo. El amo de Yosef lo agarró y lo echó en prisión, en el lugar donde tenían los prisioneros del rey, y ahí estaba en prisión. De la misma manera entonces como Yosef fue acusado falsamente y echado en la cárcel, así también nuestro Mashiach Yeshua fue condenado a muerte injustamente. El jefe de la prisión no prestaba ninguna atención a lo que Yosef hacía, porque Yahweh estaba con él, y cualquier cosa que hiciera, Yahweh prosperaba. Bien, entonces, de la misma manera, la voluntad de nuestro Creador prosperó por medio de la muerte de nuestro justo Mashiach. Bien, versos 6 y 7 dice: Yosef vino a ellos en la mañana y vio que ellos lucían tristes. Él preguntó a los eunucos del faraón con él ahí en la prisión de la causa de su amo: ¿por qué lucen tan tristes hoy? Así como Yosef se preocupó por el bienestar de los egipcios, así nuestro Mashiach se preocupa por el bienestar de los gentiles. Primero busca el bienestar de sus hermanos israelitas, y esto lo vemos en el capítulo 37, verso 14. Y aquí también el bien de los gentiles, tal como lo dice el libro de Romanos, capítulo 1, verso 16. Dice así: porque no me avergüenzo de la buena noticia, pues es un poder de Elohim para salvación a todo el que cree, al judío primero y también al gentil. Bien, nuestro verso 8 dice: y ellos le contestaron: tuvimos un sueño y no hay nadie que los interprete. Así que Yosef les dijo: ciertamente Elohim puede interpretarlos. Cuéntenme sus sueños. No dicen que han tenido dos sueños, sino un sueño. Esto nos indica que los dos sueños nos llevan al mismo mensaje profético acerca de la muerte y resurrección de nuestro Mashiach. Bien, nuestro verso 9 dice: entonces el jefe copero le contó su sueño a Yosef, le dijo: en mi sueño había una vid frente a mí. Nuestro Mashiach Yeshua dice que Él es la vid verdadera en Juan 15:1. Verso 10 dice: y la vid tenía 3 ramas. Las ramas brotaron, entonces de repente comenzaron a florecer y finalmente racimos de uvas maduras aparecieron. Entonces Yosef les dijo: esta es su interpretación. Los 3 días hablan de la resurrección de Mashiach después de 3 días. Bien, verso 13 dice: al cabo de 3 días Faraón alzará tu cabeza y te restaurará a tu cargo. Tú estarás dando la copa a Faraón como solías hacer cuando eras su copero. Entonces, nuestro Mashiach Yeshua fue levantado de entre los muertos después de 3 días y puesto en el lugar que tenía antes de la fundación del mundo, tal como lo dice el libro de Juan capítulo 17, verso 5. Dice así: ahora,
Padre, glorifícame al lado de ti mismo, dame la misma gloria que tenía contigo antes de que el mundo existiera. Bien, este texto también nos enseña que nuestro Mashiach Yeshua es el siervo del Rey Altísimo en los cielos en estos momentos. Bien, pasando a nuestro capítulo 40, verso 16, dice: cuando el jefe de los panaderos vio que la interpretación era favorable, él dijo a Yosef: yo también vi en mi sueño, había 3 cestos de pan blanco sobre mi cabeza. El pan simboliza a nuestro Mashiach Yeshua, que nació en Beit Lehem, que significa casa de pan. Bien, nuestro verso 18 dice: Yosef respondió: aquí está la interpretación. Los 3 cestos son 3 días. Por consiguiente, los 3 días también hablan de la resurrección de nuestro Mashiach Yeshua. Verso 19. Al cabo de 3 días, Faraón alzará tu cabeza de ti, él te colgará de un árbol y los pájaros se comerán tu carne de sobre ti. Aquí vemos entonces en este verso el anuncio de cómo nuestro Mashiach tenía que morir en un madero. Bien, versos del 20 al 22 dice: al tercer día, que era el cumpleaños del faraón, él dio una fiesta para todos sus oficiales y él alzó la cabeza del jefe de los coperos y la cabeza del jefe de los panaderos de entre sus sirvientes. Él restauró al jefe de los coperos de regreso a su posición, así que él dio de nuevo su copa a Faraón. Pero él ahorcó al jefe de los panaderos como Yosef había interpretado a ellos. Entonces, aquí se cumplió la profecía que Yosef había dicho, y de la misma manera se cumplió la profecía que Yeshua dijo en el libro de Marcos capítulo 9 verso 31, que dice: porque estaba enseñando a sus talmidim, les dijo: el Benja Adam será traicionado y entregado a hombres que le darán muerte, pero después que le hayan matado, 3 días después él resucitará. Entonces el panadero murió, lo cual habla de la muerte de nuestro Mashiach, y el copero revivió, lo cual habla de la resurrección de nuestro Mashiach. Estos 2 sueños, que son contados como uno solo, fueron interpretados por Yosef, que constituye una figura profética de Mashiach ben Yosef, el Mashiach sufriente. El que no ve que Moshe habla de Yeshua como el Mashiach está ciego, tal como lo dice el libro de Juan, capítulo 5, verso 46, donde dice: porque si ustedes en realidad le creyeran a Moshe, a mí me creerían, porque fue acerca de mí que él escribió. Pues bien, mis amados, con esto concluimos la primera de 4 partes de este estudio de Yosef, y si nuestro Abba Yahweh lo permite, la próxima semana estaremos viendo la segunda parte de este interesante estudio. Que nuestro Abba Yahweh resplandezca su rostro sobre cada uno de nosotros y de nuestras familias y nos dé su shalom. Baruch atah Yahweh, Eloheinu melech haolam, asher natan lanu torat emet. Bejayei olam nata betocheinu. Baruch atah Yahweh, noten Torah. Toda Gabá beshem Yeshua HaMashiach. Bendito eres tú, Yahweh, nuestro Elohim, Rey del universo, que nos diste tu Torah, la Torah de la verdad, e implantaste en nosotros la vida eterna. Bendito eres tú, Yahweh, dador de la Torah. Te damos las gracias en el bendito nombre de Yeshua HaMashiach. Amén y amén.